Nacho Cano, el reconocido músico y exintegrante del exitoso grupo Mecano, ha estado en el centro de una intensa polémica en los últimos meses debido a una investigación que se está llevando a cabo sobre la presunta contratación ilegal de becarios para su musical Malinche. Este caso, que ha generado una gran expectación mediática, lo ha colocado bajo la lupa de la opinión pública, y Cano decidió presentar su versión de los hechos en un programa de gran relevancia como Horizonte, el espacio de Iker Jiménez. En este contexto, Cano acudió al plató acompañado de su abogada, Elena Fernández, quien además de defender la postura legal de su cliente, reveló que nunca en su carrera profesional había enfrentado una situación tan compleja, a su juicio, tan fuera de lo común. Antes de continuar, suscríbete para ayudarnos a llegar a más gente y acabar con estos corruptos de una vez por todas. Durante su intervención, Nacho Cano explicó que la investigación en torno al caso de Malinche había sido una completa sorpresa para él. El productor musical señaló que, en un principio, lo que parecía una simple irregularidad legal pronto se transformó en algo mucho más preocupante. Según su relato, tras investigar a fondo el caso y analizar la documentación y las pruebas disponibles, quedó claro que lo que estaba sucediendo no era simplemente una casualidad, sino una serie de irregularidades que se repetían y que, en su opinión, no son normales en el ámbito laboral ni en el contexto de la producción teatral. Cano hizo especial énfasis en que las pruebas que había recolectado no solo respaldaban su versión, sino que también apuntaban a una posible trama más amplia, una situación que él no dudó en calificar de alarmante. Uno de los puntos más llamativos en la versión de Cano fue su afirmación de que la jueza que se encargaba de su caso era la misma que estaba dirigiendo la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este detalle, que a simple vista podría parecer una mera coincidencia, para Cano no lo era. El músico sugirió que esta coincidencia no podía ser casual, y aseguró que la jueza había sido designada a dedo, lo que él consideraba un indicio de manipulación y parcialidad en el proceso judicial. Para Cano, esta coincidencia solo era la punta del iceberg de una posible trama de corrupción que implicaría a altos funcionarios del Ministerio del Interior, e incluso a la policía. El productor musical no solo presentó su versión del caso, sino que también planteó una teoría más amplia sobre el sistema judicial y político en España. Según él, lo ocurrido con su investigación no era un hecho aislado, sino que formaba parte de un patrón que podría estar vinculado con una red de corrupción más extensa. Cano aseguró que este tipo de situaciones de manipulación judicial y de uso indebido del poder no eran raras en el país, sino que formaban parte de un entramado que involucraba a figuras de alto nivel y que, según su percepción, tenía como objetivo dañar su reputación y su carrera profesional. Para Cano, la acusación de contratación ilegal de becarios no era más que un pretexto, y lo que realmente se estaba buscando era la destrucción de su imagen pública. Por su parte, Elena Fernández, la abogada que representa a Nacho Cano, aprovechó la ocasión para defender enérgicamente la postura legal de su cliente y esclarecer algunos de los puntos clave del caso. Según la letrada, durante todo el proceso de defensa, ella y su equipo de abogados habían trabajado exhaustivamente para demostrar que no existían pruebas que confirmaran las acusaciones de tráfico ilegal de personas o de explotación laboral. Fernández, visiblemente frustrada por el rumbo que había tomado la investigación, señaló que, en ningún momento, ni ella ni sus compañeros de despacho habían encontrado indicios sólidos que sugirieran que se había vulnerado la ley de manera deliberada. La abogada también destacó que los derechos de los trabajadores implicados en el musical Malinche nunca fueron vulnerados, un punto que consideraba crucial para desmentir las acusaciones que pesaban sobre su cliente. En apoyo a esta afirmación, Fernández reveló que una subdirectora del Ministerio de Trabajo había corroborado que no existía ninguna irregularidad en el trato a los empleados, y que, por lo tanto, las acusaciones sobre la explotación laboral carecían de fundamento. Este respaldo institucional, según la abogada, reforzaba aún más la postura de que Nacho Cano no había incurrido en ninguna práctica ilegal en relación con el manejo de los becarios en su musical. A pesar de este respaldo, la defensa de Cano ha tenido que lidiar con una intensa campaña mediática que no ha dejado de tratar el caso como un escándalo, lo que ha dificultado la posición del productor frente a la opinión pública. Elena Fernández también recalcó que, a lo largo de su carrera, nunca se había encontrado con una situación tan compleja y tan envolvente como la que estaba viviendo en este momento. Según la abogada, tanto su equipo como otros bufetes legales que habían consultado durante el proceso,
coincidían en que el caso de Malinche no tenía precedentes en cuanto a la magnitud de la atención mediática que había recibido y a las circunstancias que rodeaban la investigación. La defensa de Cano ha insistido en que la situación no solo era injusta, sino que también mostraba una distorsión de los hechos que dificultaba un juicio justo y equilibrado. En resumen, la intervención de Nacho Cano en Horizonte no solo ofreció una visión personal del caso, sino que también sirvió para poner de manifiesto lo que él considera un entramado más grande de irregularidades y manipulaciones judiciales. A través de sus declaraciones, el productor musical ha desafiado abiertamente a las autoridades y a los responsables de la investigación, asegurando que lo que está ocurriendo en su caso es solo una muestra de una red de corrupción más amplia que afecta a diversas instituciones del país. Sin embargo, el desafío lanzado por Cano a las figuras políticas y judiciales clave, incluyendo a Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez, ha causado revuelo y ha llevado la controversia a un terreno aún más complejo. El futuro del caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que Nacho Cano no está dispuesto a rendirse y continuará luchando para limpiar su nombre y defender su honor frente a lo que considera una persecución injustificada. Durante su intervención en el programa Horizonte, Nacho Cano, conocido productor musical y miembro del icónico grupo Mecano, ofreció una declaración que ha desatado una gran controversia en los medios y en la opinión pública. Cano, visiblemente afectado por los acontecimientos, compartió una serie de revelaciones sobre el caso legal que ha estado enfrentando en los últimos tiempos. Según su relato, al iniciar su investigación sobre lo que inicialmente consideraba un error aislado, pronto se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más complejo y grave de lo que había imaginado. A medida que profundizaba en el caso, las irregularidades que empezó a detectar no parecían corresponderse con lo que sería una simple casualidad. Cano, con un tono serio y decidido, aseguró que los indicios encontrados apuntaban a un entramado mucho más amplio, una trama que, según su criterio, involucraba a altos funcionarios y figuras del poder político y judicial en España. En su relato, el productor hizo énfasis en que las irregularidades no eran meras anomalías o fallos aislados, sino que apuntaban a una posible estructura de corrupción organizada. Lo que más le sorprendió durante el proceso fue descubrir que la jueza encargada de su caso era la misma que estaba investigando otro caso de alto perfil, relacionado con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta coincidencia, según Cano, no podía ser considerada como un simple azar, sino que sugería la existencia de una red de corrupción que involucraba no solo a la jueza, sino también a altos funcionarios del Ministerio del Interior e incluso a la policía. Para el productor musical, esta situación no era un hecho aislado, sino parte de una trama mucho más extensa que podría estar operando a nivel nacional, afectando a diversas instituciones del país. En sus declaraciones, Nacho Cano no solo expuso su indignación por lo que consideraba un abuso de poder, sino que también ofreció detalles específicos que, según él, confirmaban sus sospechas sobre la existencia de un entramado corrupto. El caso que involucraba a su musical Malinche, que había sido acusado de tráfico ilegal de personas y explotación laboral, no solo le había afectado a nivel personal, sino que le había abierto los ojos a una realidad mucho más oscura y peligrosa. Lo que está ocurriendo con mi caso no es algo aislado. Está claro que existe una estructura que pretende dañar mi reputación y mi carrera, afirmó Cano, subrayando que detrás de todo ello había un patrón que iba más allá de su situación particular. Por su parte, la abogada Elena Fernández, quien ha representado a Cano en este proceso judicial, se mostró igualmente desconcertada por los giros del caso. Durante su intervención, Fernández subrayó que tanto ella como otros abogados consultados por la defensa no habían encontrado, en ningún momento, pruebas concretas que respaldaran las acusaciones de tráfico ilegal de personas o de explotación laboral que se les imputaban. De hecho, la letrada destacó que uno de los puntos más relevantes de su defensa era la constatación de que los derechos de los trabajadores no fueron vulnerados en ningún momento. Incluso, una subdirectora del Ministerio de Trabajo había confirmado la legalidad de las condiciones laborales en la producción del musical Malinche, lo que, en su opinión, proporcionaba un respaldo institucional a la versión de los acusados. Sin embargo, a pesar de las evidencias que favorecían a los acusados, la situación no parecía mejorar. Cano, enfadado y frustrado por lo que percibía como una clara manipulación del caso, no dudó en dirigir sus críticas hacia los responsables políticos más altos del país. En un giro sorprendente de su intervención, el músico lanzó un desafío directo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según Cano,
ambos eran responsables de lo que él consideraba un abuso de poder que se orquestaba desde las más altas esferas del poder político. Con un tono desafiante, Cano aseguró: «Este es un desafío que ni Marlaska ni Pedro Sánchez podrán aceptar, porque si lo hacen, quedarían completamente desenmascarados y humillados». Estas palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó el extracto de su intervención, provocando una ola de reacciones tanto de apoyo como de crítica. El cantante y productor musical Nacho Cano se mostró visiblemente afectado y conmocionado por los eventos que rodean la polémica que ha envuelto a su musical Malinche. En su intervención en el programa Horizonte de Iker Jiménez, Cano dejó claro que lo sucedido no podía considerarse un simple malentendido ni mucho menos un error judicial aislado. Según el exmiembro de Mecano, lo que había ocurrido era mucho más grave. Se trataba de una manipulación sistemática, una serie de irregularidades que, a su juicio, estaban siendo orquestadas por un sistema judicial y político profundamente distorsionado, apartado por completo de los principios básicos de justicia, imparcialidad y transparencia que deberían regir cualquier proceso legal en un Estado de Derecho. Cano no dudó en calificar todo lo sucedido como parte de un complot estructurado, diseñado desde dentro de las instituciones para perjudicarlo personalmente, y de paso, para dar cobertura a intereses políticos y económicos ocultos. A lo largo de su intervención, el productor musical destacó que las acusaciones contra él no solo carecían de fundamento, sino que estaban siendo impulsadas por una red de poder que manipulaba el sistema judicial para alcanzar objetivos políticos concretos. Según él, no se trataba de un error aislado o de una negligencia judicial, sino de un claro ejemplo de cómo ciertas figuras dentro del aparato estatal y gubernamental estaban utilizando sus posiciones para llevar a cabo prácticas corruptas que afectaban no solo a él, sino a la integridad misma del sistema judicial en su conjunto. Una de las revelaciones más impactantes de Cano fue su afirmación de que la jueza encargada de su caso, en el marco de la investigación por la presunta contratación ilegal de becarios para su musical, estaba vinculada con otro expediente de alto perfil relacionado con la política madrileña. Este dato, según Cano, era un indicio claro de que algo mucho más profundo y oscuro estaba ocurriendo. Para él, la coincidencia de que la misma jueza investigara también a personas vinculadas a altos cargos políticos, en particular con el entorno de Isabel Díaz Ayuso, no podía ser casualidad. En sus palabras, todo parecía indicar que existía una estructura de poder, tanto judicial como político, que estaba trabajando al unísono para perjudicarlo, orquestando un proceso judicial sesgado que no solo atentaba contra su honor, sino contra los principios fundamentales de justicia. Este tipo de acusaciones, que van mucho más allá de un simple desacuerdo en el ámbito judicial, pusieron sobre la mesa un tema que hasta ese momento había permanecido en gran parte fuera del foco público: la posible existencia de una red de corrupción que operaba en las instituciones del Estado, incluyendo el sistema judicial. Cano no escatimó en señalar lo que considera una corrupción sistémica, un entramado de intereses cruzados que afecta a diversas capas del poder, desde el ámbito político hasta el judicial. En su opinión, la coincidencia de los actores involucrados, la implicación de altos cargos políticos y la presunta manipulación de procedimientos legales, configuraban un panorama de impunidad y abuso de poder que no solo afectaba su caso, sino que también podría estar afectando a otros ciudadanos y profesionales que, como él, se verían atrapados en las redes de este sistema corrupto. El desafío lanzado por Nacho Cano a los altos cargos del gobierno español no pasó desapercibido, ni mucho menos. De hecho, sus declaraciones generaron una gran expectación mediática y provocaron un revuelo considerable en los medios de comunicación. Su intervención en Horizonte, un programa con una audiencia masiva, no solo le dio visibilidad a su caso, sino que también puso sobre la mesa un tema de gran relevancia política y social, especialmente en un momento en que la desconfianza hacia las instituciones es creciente. Las acusaciones de Cano no fueron simplemente una defensa de su caso personal, sino que trascendieron a un nivel mucho más amplio, al sugerir que su experiencia podría ser la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más extensa y profunda. Cano no solo desnudó lo que consideraba un ataque a su honor y a su carrera profesional, sino que desafió abiertamente a las figuras del poder, incluyendo al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a enfrentar públicamente sus acusaciones. Este reto no solo encendió el debate público sobre la transparencia y la corrupción dentro de las instituciones españolas, sino que también provocó una amplia división en la sociedad. Mientras que algunos sectores respaldaron las afirmaciones de Cano,
considerando que su caso podría ser solo un ejemplo de una estructura de poder corrupta que funciona con total impunidad. Otros vieron sus acusaciones como una teoría conspirativa infundada, sin pruebas sustanciales que la respalden. Esta polarización no solo refleja la controversia inherente al caso, sino también el clima de tensión y desconfianza que se vive en el país en relación con las instituciones políticas y judiciales. Las críticas a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y de otros actores políticos de alto nivel se multiplicaron, y muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si Cano podría tener razón en cuanto a las profundas irregularidades que alega. A medida que la investigación sigue avanzando, el caso de Nacho Cano y su musical Malinche sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y en las redes sociales. La principal pregunta que se plantea ahora es si las acusaciones del productor musical sobre corrupción, manipulación judicial y abuso de poder encontrarán algún respaldo en las pruebas que pueda aportar, o si, por el contrario, terminarán siendo desmentidas como una simple teoría sin fundamento. Lo cierto es que, a pesar de las dificultades y las presiones que ha enfrentado, Nacho Cano ha demostrado una determinación férrea para llevar su lucha hasta las últimas consecuencias. Su convicción en que la verdad saldrá a la luz, y que la justicia prevalecerá, sigue siendo el motor que lo impulsa a seguir adelante en su batalla contra lo que él considera un sistema corrupto que ha intentado destruir su legado artístico y profesional. Cano no solo está luchando por su propia reputación, sino también por la dignidad de quienes, como él, se ven atrapados en un sistema donde la manipulación, el abuso de poder y la corrupción parecen ser la norma en lugar de la excepción. Con su desafío público a los altos cargos del gobierno y su firme postura ante los medios de comunicación, Nacho Cano ha dejado claro que no se rendirá ante lo que considera un ataque injusto a su persona y a su trabajo. A lo largo de este proceso, ha reafirmado su compromiso con la verdad y con la justicia, convencido de que, aunque el camino sea arduo, al final prevalecerá la integridad sobre la corrupción.